Seguimos adelante en Tele Buen Día, el noticiero matinal del Uruguay, recibiendo ahora en vivo al señor Director Nacional de Aduanas, Enrique Cannon, vinculado desde el año 2007 a la dirección, pero dirigiéndola desde 2010. Hay una estimación primaria y privada, por otra parte, que menciona la posibilidad de que haya pérdidas por 40 millones de dólares al mes, solo en el litoral, esto es, desde Artigas a Colonia. Una sangría, digamos, importante para el país. En esto se basó la Dirección de Aduanas para determinar este programa Cero Kilo que comenzó a funcionar hace hoy, lunes, exactamente una semana. Enrique, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, director? ¿Cómo está? Muy bien. Usted, 40 millones de dólares, es una cifra privada, digamos. Es una estimación que escuché en la prensa de algún integrante de una Cámara de Comercio e Industria del Litoral. ¿Y oficialmente? Oficialmente no tenemos cálculos, sí tenemos el cálculo de que por Paysandú, antes de la medida, antes del 8 de abril, el promedio diario de personas que cruzaban el puente era de 3.800 y después del 8 de abril bajó a 1.500 personas diarias. Bueno, algo así como la mitad, digamos, un poco menos. O sea, usted valora la medida como exitosa desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del objetivo perseguido, obviamente que sí, porque es justamente lo que usted mencionaba como preámbulo de la nota, es una sangría. Claro, 40 millones de dólares por mes. Esto no es, digamos, el bolsero como se le denomina, que hay otras cosas. Obvio, yo lo dividiría en 4 categorías para hacerlo. Bueno, en primer lugar, bueno, las familias del litoral, lo cual lamentamos, porque claro, las familias así subsidian, subvencionan, se alivian su presupuesto. Los bolseros en 2 categorías, o los señores comerciantes informales. ¿Qué prefiere? ¿Qué denominación prefiere? Porque muchas veces justamente se habla de los bolseros, de los bagalleros o de los comerciantes informales. ¿Usted se afilia a esa teoría de que son delincuentes también? Yo me afilio que es un delito el contrabando y no me gusta subestimar ni menospreciar a nadie. Por lo tanto, hay distintas denominaciones. En Cerro Largo son motoqueros, bolseros en Paysandú, bagalleros en Salto. Bueno, aquella vieja canción de Osiris era, ¿no? El camino de los quileros. Hay varias en Uruguay y una... Nosotros lo que pretendemos... Una cultura de frontera. Una cultura de frontera que, bueno, es permisiva, es permeable al contrabando socialmente. Claro, usted entiende entonces que acá hay un delito y que como tal debe ser perseguido y castigado. Efectivamente, el delito es el contrabando, está tanto en el Código Penal como en el Código Aduanero. Le decía que hay 2 categorías de estos comerciantes informales, unos que trabajan para sí y otros que trabajan para terceros, que son los grandes contrabandistas, que la 4ª categoría de contrabando que hay es justamente en todas las líneas, es lo que la Dirección Nacional de Aduanas tiene por cometido el Gobierno Nacional, del Estado, combatir, tratar de evitar y que no prospere esa sangría, que en definitiva atenta contra el trabajo nacional. Bueno, hay 4 categorías, lo mencionaba usted. Una seguramente debe ser atendida, contenida desde el punto de vista social. ¿Usted a cuál de ellas se refiere? Bueno, por ejemplo, la más vulnerable, ¿no? Porque ahora se está mencionando la eventualidad de que haya como una especie de traje a medida del Mides. O sea, aquel quilero que lo hace para sobrevivir, ¿merece desde su punto de vista una atención estatal? Yo preferiría no pronunciarme porque no me corresponde. Yo tengo una misión que nos hemos autoimpuesto de la aduana, que es proteger a la sociedad en nuestra planificación estratégica, misión que además nos es conferida por la ley, por el Gobierno Nacional, por la ciudadanía. Corresponde a otros algún tipo de negociación, mediación, como se le quiera llamar. A la Dirección Nacional de Aduana le compete combatir el delito, proteger a la sociedad. Bien, Enrique, pero usted mencionaba al comienzo eso, ¿no? De que hay un sector de vulnerabilidad social que debería atenderse. Me refería más bien a las familias. Bien. A las familias menos pudientes. En realidad lo que quiero decir con esto es que lamento para aquellos que estén vulnerables socialmente que se les engrose el presupuesto por medidas que no dependen ni de la Dirección Nacional de Aduana ni del Gobierno Nacional. Hay subvenciones del lado argentino que son legítimas, son soberanamente, disposiciones soberanamente adoptadas, hay una distinta realidad macroeconómica, hay miles de diferencias que operan para que esto resulte así. Bien, director, usted menciona precisamente eso.
A una semana de aplicado el 0 kilo, los resultados son alentadores, usted mencionó esa caída en el tránsito. No hay margen para la flexibilización de la medida, eso está claro. No me corresponde a mí ese margen. Yo tengo impuesto, como decía, por ley, cumplir con el Código Aduanero Uruguayo y el Código Penal. Pero la disposición es 0 kilo. Eso es una decisión adoptada por aduanas. Efectivamente. La diferencia con anteriores situaciones es que, lo decía el otro día en otra nota de prensa, el ex director de aduana, Víctor Licidini. Yo no sabía que había sido él que lo había impuesto. Y me parece sensato que lo haya hecho. Había una orden del día del año 2002 o por ahí, en otra situación económica. Totalmente, sí, con un país que desbarrancaba. Permisiva hasta 5 kilos, pero además 5 kilos de productos de primera necesidad, sí. ¿no? Que luego se fue ampliando. Sí, ampliando y desde el ángulo de la Dirección Nacional de Aduana restringiendo. Ampliando por la vía de los hechos, sí. en una actividad no legítima. Por la vía de la Dirección Nacional de Aduanas empezamos a restringir qué productos entraban dentro de esos 5 kilos. Pero eso era en otra situación, un 20% de desempleo, o sea, la permisividad y la flexibilidad está bien, se aplica, lo ha aplicado esta Dirección Nacional de Aduanas en distintos lugares. ¿En qué momento, por ejemplo, director? Hasta el día 8 de abril, sí. Se aplicaba esa flexibilidad. Exactamente. Claro, Licidini mencionaba eso, era otro país, era un país que prácticamente estaba quebrado desde el punto de vista social, con esos índices de desempleo que usted menciona, y ahora dice Licidini, no puede ser que un país en crecimiento se permita esto. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta, ¿no hay margen como para que en este momento se flexibilice la medida como ya lo ha hecho aduanas? El país en crecimiento quiere decir una tasa de desempleo históricamente baja, políticas sociales, crecimiento del salario real, posibilidades de trabajo, por tanto. O sea, no hay margen para revisar eso. Definitivamente. Desde el ángulo de la Dirección Nacional de Aduana no quiero comprometer a otros actores que están en todo su derecho de negociar y buscar una solución para aquellos sectores más vulnerables, no para el gran contrabando, no para el contrabandista. De eso me quería detener después más adelante. Tenemos hoy un 6% de desempleo, lo que representa una cifra histórica para el país, un ejemplo, o sea, da gusto mencionarla a la cifra de desempleo, porque hay también algunos analistas que consideran que sería casi un desempleo cero. ¿Teme que, por ejemplo, este tipo de medidas puedan ser luego determinadas como un factor desencadenante de mayor desempleo? Yo creo que no, la cantidad de afectados por esta medida desde el ángulo laboral es marginal en relación al mercado de trabajo. ¿Cuánta gente está en esta situación? Yo por estimaciones de prensa me guío. Yo sé, por ejemplo, que quienes están activamente participando en estas vigilias en los puentes son unos 150 en Paysandú y unos 60 en Salto. Pongamos que sean más. No habría una afectación directa sobre el empleo, digamos. No, el mercado de trabajo, para esta cifra para el mercado de trabajo es marginal. Conozco situaciones que no solo quiero mencionar como antecedente de que hay gente que tenía un trabajo y resignó ese trabajo para dedicarse a esta actividad. Bien, usted mencionaba a Licidini y recuerdo aquella situación de alta tensión cuando intenta ingresar al conocido por todos Bagalloping de Salto. A la distancia, en perspectiva, ocupando usted el cargo que en su momento ocupó el director Licidini, ¿cómo observó aquella acción? ¿Sería posible hoy? ¿Cómo analiza el director de aduanas una circunstancia de esas características con situaciones parecidas en Montevideo? Bien, justamente el otro día coincidimos en un programa televisivo y él me mencionó, y es un buen elemento a tener en cuenta, de que él decidió ese ingreso en el Bagalloping de Salto en función de que tenía informaciones de que había un gran matute de droga, no sé si era marihuana o qué cosa, que es sustancialmente distinto, pero bueno, eso corre por cuenta de Licidini. Correcto. Yo creo que él actuó más allá de, no voy a juzgar no me corresponde a mí juzgar Está bien. Ahora, desde su lugar, hoy, director, ¿qué le parece un shopping que vive del bagallo? Como le dije, la cultura de frontera es permisiva en el Uruguay. Tenemos el Camelón en Rivera, un bagalloping en Salto, los bolseros en Paysandú, los motoqueros en Cerro Largo.
es un tema social más que de la Dirección Nacional de Claro, Aduanas. pero una cosa Son es las una feria de un par de intendencias. cuadras, ¿no? Otra cosa es una instalación de esas características. Una vez me entrevistó un periodista, un colega suyo en Rivera, y me puso frente a la Dirección de Aduana y me mostró con la cámara enfrente, me dijo, ¿usted qué considera de eso? Bueno, acá es la sociedad toda, es la intendencia que da esos puestos, es la Dirección Nacional de Trabajo, es la inspección de trabajo. Yo no digo que no se hagan, se hacen muchas cosas. De hecho, ha habido una mesa que integra aduana interinstitucional para la formalización de este tipo de trabajos informales. ¿Cómo podría solucionarse eso por la vía de la formalidad? O sea, ¿qué figura imagina usted? Menos en este momento me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Pero como director de aduanas, ¿no le parece conveniente que haya un establecimiento de esa envergadura? Primero superemos la ilicitud, que es el contrabando, en donde las cifras que usted menciona afectan y mucho a la economía nacional y por baranda, y una baranda muy directa al conjunto de la población, a la población activa. No se lo merece la población activa eso, y la defensa del trabajo nacional claro. no tiene claudicación. Bueno, usted habla del interés social por encima de un grupo de comerciantes informales, digamos, como lo ha denominado. Acá en Montevideo hay una situación bastante parecida, ¿le parece? Los techitos verdes, conocidos así. Efectivamente. Frente a la DGI, fíjese. Es muy uruguayo eso, no digo que usted lo haga, pero yo lo he escuchado mucho estos días. Y bueno, ahí hay una irregularidad, pero hay otra más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la chica no se combate y la grande sí. Yo creo que la irregularidad es tan irregularidad si es chica o si es grande, admitiendo un cierto grado de flexibilidad y permisividad, que es el que comentaba antes. Esta Dirección Nacional de Aduana se ha caracterizado por combatir ambas o todas aquellas que tienen que ver con su cometido en la medida que sus recursos lo permitan. Y así hemos hecho procedimientos en el 2010 contra los proveedores del Baga Shopping de Salto, 19 procesados con prisión, además por el crimen organizado, por el juzgado de crimen organizado, la justicia, excelente su nivel, y ahora hace pocos días, en el medio varias más, no lo voy a aburrir con el detalle. Ahora hace pocos días, justo el 6 de abril, 2 días antes de instaurar ese loquillo, un procedimiento con 15 procesados, muchos de ellos con prisión, también por asociación para delinquir, 4 policías por cohecho calificado, que es lo conocido vulgarmente como coima, y también en relación a los aduaneros, cosa que sale mucho en estos días, están combatiendo el contrabando de los señores comerciantes informales y los señores funcionarios de aduana, aquellos que son incumplidores de la ley, porque la mayoría son cumplidores de la ley, son trabajadores, pero bueno, esta Dirección Nacional de Aduana, con sus propios medios, ha llevado a la justicia, con sus propios medios, y auxiliado, mejor dicho, al revés, nosotros somos auxiliares de la justicia, hemos llevado a la justicia ha procesado a más de 19 funcionarios públicos, más aún, 19 funcionarios de aduana, 11 funcionarios públicos de otras reparticiones. O sea que está en un permanente estado de depuración, digamos, para que aduanas ostente eso que se le reclama, la transparencia y la coherencia, porque no puede ser que el propio aduanero esté participando de estas actividades. Es bueno para el Estado, es bueno para la reputación del Estado, de la Dirección Nacional de Aduana. Yo sostengo, y además lo hago con convicción, de que el funcionario público uruguayo, si se lo motiva bien, si se lo lidera bien, responde a esos incentivos y es altamente calificado y trabajador y honesto. Hay obviamente marginalmente un núcleo X que se aprovecha de las ventajas que le otorga el funcionario público. Vuelvo sobre algunas palabras que dijo anteriormente porque me parece relevante lo que usted determina. Una bicicleta sin luz está mal, transita en forma irregular y puede provocar un accidente, seguramente con un perjuicio importante para el ciclista. Un camión sin luces está muy mal, porque allí sí la situación puede ser más grave. Por eso muchas veces la gente dice, ¿por qué estas circunstancias no atacan aquello grave, aquello que puede llegar a ser de gran porte, como lo que decíamos en Salto y esta situación frente a la DGI?
No, a raíz de su pregunta sobre la actitud del doctor Licidini, una diferencia, se le puede llamar así, es sin juzgar la actitud que el doctor tuvo en ese momento. Me merece mucho respeto. No lo estaba mencionando a él específicamente. Pero viene a cuento porque nosotros preferimos, esta administración prefiere combatir el gran contrabando en lugar del pequeño. Por eso no entramos ni en los techitos verdes, ni en el bagashopping. No hay gran contrabando ni en los techitos, ni en el bagashopping. No hay, son los proveedores o sea, justamente, la asociación para delinquir que llevamos a la justicia y fue procesada con prisión, eran proveedores de los techitos verdes de Arenal Grande en un número de embarques de $300.000 por semana. Usted se imagina lo que es eso. Sí, sí. Quiere decir que es un eslabón más en todo caso, o la punta de una madeja para comenzar a investigar. Claro, yo he sostenido además que en esas 4 clasificaciones que hago de los comerciantes informales del litoral, hay muchos de ellos que son jornaleros de los grandes contrabandistas. Y que los grandes contrabandistas ponen por delante al niño, al hijo, al nieto, al sobrino, que tienen estos jornaleros para conservar su ventaja económica. Claro, bueno, director, usted me mencionaba hoy temprano que no le corresponde de pronto hablar de una eventual contención social a ese grupo de personas. Si los recibiera el presidente, ¿le parecería justo, correcto, estaría bien? ¿Fueron recibidos por diputados? ¿Se han reunido con políticos? ¿Le parece una buena señal para el país eso? A mí me parece que el diálogo siempre está bien. Y después a las soluciones que se arribe o lo que se converse, lo que se dialogue, lo que se negocie, ahí está el límite, ¿no? Bueno, después hemos seguido con atención lo que ha sido la evolución de las aduanas como tal, o sea, incorporación de tecnología. Antes, por ejemplo, estaba aquel asunto de los contenedores, ya que estamos hablando de los grandes contrabandistas. ¿Entiende que se ha avanzado en ese combate al gran contrabandista? Yo creo que sí. Viene también a cuento y me viene bien su pregunta para decir que responde directamente a mí el grupo, el GRIA, que es el Grupo de Respuesta a Inteligencia Aduanera, integrado por muy buenos funcionarios públicos. Aduaneros en este momento provienen del Ministerio del Interior, muy buenos policías, muy profesionales, muy honestos, muy trabajadores, que han resistido cualquier tipo de oferta. De seducciones. Exacto. Y sin embargo han sido los responsables de una decena de operativos grandes contra el cigarrillo, contra el bagashopping, contra los proveedores de los techitos verdes, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno menciona el contrabando, no advierte que muchas veces no se practica con la bolsita, sino más que nada con la inteligencia, aprovechándose a veces de esas situaciones administrativas muy complejas. Han logrado superar también esa instancia. Muchas veces se hablaba del contrabando técnico, casi. Nosotros tenemos un excelente equipo técnico y en fiscalización también, que es lo que llamamos control a posteriori. Son los que visitan empresas, etcétera. Son los inspectores, digamos, los fiscalizadores. O sea que hay una unidad de inteligencia, digamos, también para eso. Hay varias unidades. O sea, la aduana debe caracterizarse cada vez más, y así lo hace. ¿El puerto era una zona de riesgo para la aduana? Efectivamente, me viene bien su pregunta, pues ahora el 3 de mayo estamos firmando un contrato con la Fundación Valencia Port de España, y junto con todos los organismos públicos que trabajan en puerto y los privados también, vamos a lanzar el proyecto Puerto de Montevideo para facilitar y además transparentar y tener un mejor control sobre las cargas que transitan por el puerto de Montevideo. ¿Los escáneres que se habían instalado están funcionando? Hay uno solo, es donación del gobierno chino, lo opera aduana, la donación fue a la Administración Nacional de Puertos. Está funcionando. Está funcionando correctamente. ¿Han detectado alguna irregularidad, por ejemplo, a instancias de ese equipo? Algunas sí, justamente estamos mejorando su asertividad a través de un convenio que Administración Nacional de Puertos y Facultad de Ingeniería con aduanas han suscrito, y tenemos técnicos de la Facultad de Ingeniería que trabajan con nosotros. Bueno, estábamos hablando del 0 kilo y el 0 litro por el tema del combustible, por ejemplo. No, buena la pregunta también. Le hice la pregunta al señor Ministro de Economía y me dijo que el Ministerio de Economía está trabajando en ese tema.
o sea, tratar alguna medida para evitar la carga del combustible del otro lado. Efectivamente. ¿No es algo definido todavía? No, aún no. Están estudiando, pero lo están estudiando con seriedad y como corresponde. Bueno, voy a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales. Antes le pregunto, cada tanto venía como cíclicamente aquella cuestión de directores de aduanas amenazados por los grandes grupos mafiosos del contrabando. ¿Le ha sucedido? ¿Tiene alguna guardia especial usted? No, yo sí, obviamente cuido de mi seguridad. Tengo este grupo que es el que le mencioné, son profesionales de la seguridad y bueno, me asisto con ellos, pero no tengo una guardia especial y en relación a amenazas ahora hace mucho tiempo no recibo. Pero los recibió entonces. En algún momento sí. Bueno, dice alguien, bueno, el director de aduanas habla de los grandes contrabandistas. ¿Cuándo agarraron uno? Creo que queda claro que han operado en ese sentido y han operado varias veces. Procesados 11 aduaneros. Al doctor Licini lo juzgó la justicia y lo declaró inocente. De cualquier modo, creo que era por otro tema, ¿no? Que no era por abuso de funciones. Por abuso de funciones, por una designación, tengo entendido. Bueno, dice otro, matan a los pequeños, por otro lado ayudan al bagalloping, también parece que queda claro que no es así. ¿Por qué en la frontera con Brasil no aplica la medida de 0 kilo? ¿Es más difícil de controlar? Pregunta alguien. Bueno, sí es más difícil de controlar, pero esa no es la diferencia, porque es frontera seca, entonces es más difícil de controlar. Y además la el tema cambiario. La diferencia cambiaria y la diferencia de subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad. Ajá, bien. Después, las máquinas que compró el director de casinos, ya vamos a otro aspecto, no fueron legalizadas frente a aduanas. ¿Eso generó un volumen importante en multas, en recargos? ¿Es correcta la información? Esas máquinas ingresaron al país en situación ilegal. Por versiones de prensa sé que Casinos la compró. Exacto. Como si fuera un remate de aduana. ¿Y aduanas ahí qué tiene para hacer? Aduana hizo lo que tenía que hacer, es denunciarla a la justicia actuó. Ajá. Luego que la justicia actúa, se como cualquier otra mercadería. ¿Y cuál es el trámite de quién más? Cobrar el impuesto que deben pagar las máquinas. Sí, estimo que ya se cobró. Sí, multas y recargos. Dicen que todavía falta cobrar. ¿Habrá quitas, por ejemplo? ¿Habrá una consideración especial? No tengo ninguna noticia, no está en consideración. El director Enrique Cannon, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Por favor, agradecido yo de tener la posibilidad de explicarle a la población de estos temas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Integrante de una Cámara de Comercio e Industria del Litoral. ¿Y oficialmente? Oficialmente no tenemos cálculos, sí tenemos el cálculo de que por Paysandú, antes de la medida, antes del 8 de abril, el promedio diario de personas que cruzaban el puente era de 3.800 y después del 8 de abril bajó a 1.500 personas diarias. Bueno, algo así como la mitad, digamos, un poco menos. O sea, ¿usted valora la medida como exitosa desde ese punto de vista? Desde el punto de vista del objetivo perseguido, obviamente que sí, porque es justamente lo que usted mencionaba como preámbulo de la nota, es una sangría. Claro, 40 millones de dólares por mes. Esto no es, digamos, el bolsero como se le denomina, que hay otras cosas. No, obvio, yo lo dividiría en 4 categorías para hacerlo, o sea, en Uruguay y una... Nosotros lo que pretendemos... Una cultura de frontera. Una cultura de frontera que, bueno, es permisiva, es permeable al contrabando socialmente. Claro, usted entiende entonces que acá hay un delito y que como tal debe ser perseguido y castigado. Efectivamente, el delito es el contrabando, está tanto en el Código Penal como en el Código Aduanero. Le decía que hay 2 categorías de estos comerciantes informales, unos que trabajan para sí y otros que trabajan para terceros, que son los grandes contrabandistas, que es la 4ª categoría de contrabando que hay, es justamente en todas las líneas, es lo que la Dirección Nacional de Aduanas tiene por cometido el Gobierno Nacional, del Estado, combatir, tratar de evitar y que no prospere esa sangría, que en definitiva atenta contra el trabajo nacional. Bueno, hay 4 categorías, lo mencionaba usted. Una seguramente... Seguimos adelante en Telebuen Día, el noticiero matinal del Uruguay, recibiendo ahora en vivo al señor Director Nacional de Aduanas, Enrique Cannon, vinculado desde el año 2007 a la dirección, pero dirigiéndola desde 2010. Hay una estimación primaria y privada, por otra parte, que menciona la posibilidad de que haya pérdidas por 40 millones de dólares al mes, solo en el litoral, esto es, desde Artigas a Colonia.
una sangría, digamos, importante para el país. En esto se basó la Dirección de Aduanas para determinar este programa 0 Kilo que comenzó a funcionar hace hoy, lunes, exactamente una semana. Enrique, buen día. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo le va, director? ¿Cómo está? Muy bien. Usted, 40 millones de dólares, es una cifra privada, digamos. Es una estimación que escuché en la prensa de algún hito. Bueno, en primer lugar, bueno, las familias del litoral, lo cual lamentamos, porque claro, las familias así subsidian, subvencionan, se alivian su presupuesto. Los bolseros en dos categorías, o los señores comerciantes informales. ¿Qué prefiere? ¿Qué denominación prefiere? Porque muchas veces justamente se habla de los bolseros, de los bagalleros o de los comerciantes informales. ¿Usted se afilia a esa teoría de que son delincuentes también? Yo me afilio que es un delito el contrabando y no me gusta subestimar ni menospreciar a nadie. Por lo tanto, hay distintas denominaciones. En Cerro Largo son motoqueros, bolseros en Paysandú, bagalleros en Salto. Bueno, aquella vieja canción de Osiris era, ¿no? El camino de los quileros. Hay varias. Debe ser atendida, contenida desde el punto de vista social. ¿Usted a cuál de ellas se refiere? Bueno, por ejemplo, la más vulnerable, ¿no? Porque ahora se está mencionando la eventualidad de que haya como una especie de traje a medida del Mides. O sea, aquel quilero que lo hace para sobrevivir, ¿merece desde su punto de vista una atención estatal? Yo preferiría no pronunciarme porque no me corresponde. Yo tengo una misión que nos hemos autoimpuesto de la aduana, que es proteger a la sociedad en nuestra planificación estratégica, misión que además nos es conferida por la ley, por el gobierno nacional, por la ciudadanía. Corresponde a otros algún tipo de negociación, mediación, como se le quiera llamar. A la Dirección Nacional de Aduana le compete combatir el delito, proteger a la sociedad. Bien, Enrique, pero usted mencionaba al comienzo eso, ¿no? De que hay un